amigos, soy el señor Van. Quiero aprovechar este momento, es un momento muy especial. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a mis amigos del canal Yo Un Misterio. ¿Y por qué? Porque yo quiero mandar un saludo simple y sencillamente porque Yo Misterio es un canal excelente. Cuestiones del corazón. Cuenta una leyenda de la época de la colonia que en el estado de Morelos existió una famosa bruja de nombre Jacinta Morales. Ella fue llevada a los tribunales del Santo Oficio por su propio marido, quien declaró haberla encontrado con pruebas de hechicería. Asimismo, se quejó el hombre de que su esposa actuaba de manera muy extraña cuando llegaba a ir a la iglesia. Entre muchas cosas más, relató aquel hombre que una vez acabada la misa, el sacerdote en un descuido olvidó cerrar el misal. Como estaba abierto de par en par, Jacinta intentaba salir de la iglesia, pero no podía, y en vez de eso caminaba en círculos por el lugar, sin encontrar la salida. En verdad que era extraño lo que sucedía, y como él había escuchado que las brujas tienen ciertas restricciones para moverse dentro de las iglesias, comenzó a sospechar que su esposa era una de ellas, pues además, aunque él siempre llegaba cansado del trabajo, desde que se había casado con ella, jamás despertó en medio de la madrugada, ni siquiera para hacer sus más inmediatas necesidades físicas. Así fue contando cómo se había dado cuenta poco a poco de que su esposa, en efecto, era una novia del diablo. Cuenta que la puso a prueba de nuevo en la iglesia. Colocó un par de alfileres en forma de cruz en el fondo de la pila de agua bendita, y cuando Jacinta se acercó a fingir mojar sus dedos, se encontró con que no podía avanzar ni retroceder de ese lugar. Él la llamaba cariñosamente para que saliera del templo, y ella le decía que tenía que terminar de rezar un novenario, pero en lugar de oraciones, lo que ella hablaba eran obscenas maldiciones. Pasarían unos 20 minutos. El esposo se acercó a la pila del agua bendita, sacó los alfileres y al instante Jacinta salió de la iglesia, llamándolo para que ya fueran a comer porque se moría de hambre. En otra ocasión, cuando ya sus sospechas estaban más que fundadas, dejó de tomar su café de olla antes de irse a dormir, pero ella insistió en que lo tomara, pues según había quedado muy rico. Él fingió que lo tomaba, y en un descuido de ella, lo derramó en el piso de tierra. Dijo que tenía mucho sueño y se fue a la cama a acostar, pero aunque cerró los ojos y hasta simuló estar profundamente dormido con sendos ronquidos, en realidad estaba pendiente de lo que hacía su mujer. No pasaría mucho tiempo de estar así cuando notó que ella sacaba de debajo de la cama una caja que él jamás había visto y que la abría para sacar algo de ahí. Mientras su esposo yacía supuestamente dormido en la cama, la mujer formó con las manos la figura de cera que simbolizaría el cuerpo de algún desdichado. Había tenido la escrupulosidad de ir recogiendo por aquí y por allá los cabellos o las uñas. Incluso envolvió la figurita con un pedazo de la tela del vestido de su víctima. Según contó después la misma bruja, era un proceso muy elaborado, pues para lograr el efecto deseado tenía que trabajar en cera virgen con pedazos de hostia consagrada que le eran tan difíciles de robar, así como los santos óleos. Según su marido, la bruja llevaba odio en la sangre, pues desde siempre había sentido una creciente rabia por todos a su alrededor, y nunca dudaba en maldecir más de una vez a todo aquel que la mirara de forma extraña o intentara contradecirla en algo. Mientras el marido observaba con los ojos semiabiertos, comenzó a escuchar unas plegarias dedicadas al diablo, y cuando de entre los conjuros, invocaciones y maldiciones que salían de la endemoniada y sacrílega boca, escuchó su propio nombre, una fría y rápida convulsión se apoderó de su cuerpo, y sintió entonces todo el miedo que había estado guardando en un ser desde que comenzó con las sospechas. Aún en ese infinito pavor, no dejó de mirarla cuando ella clavó en la figurilla un alfiler que sacó de entre su costurero, y escuchó cómo la bruja reía sin disimular todo el placer que aquella acción le proporcionaba, mientras el hombre sentía una ligera punzada justo en la parte donde la mujer había pinchado la figura, su corazón. Ya que había reunido todas estas pruebas y muchas más, tomó al siguiente día la caja con las hechicerías, la escondió en su carroza, bajó unas mantas y pidió a su mujer que lo acompañara al pueblo a hacer unas diligencias. La esposa estaba lejos de sospechar que en realidad la llevaba hacia el palacio del Santo Oficio.
Cuando cayó en cuenta de ello, ya era demasiado tarde, pues las enormes puertas de madera ya se habían cerrado detrás de sus espaldas para nunca más volverse a abrir. Se supo mucho tiempo después que aquel hombre pereció súbitamente de un paro al corazón. Muchos piensan que fue la bruja de su esposa, quien regresó del más allá para llevárselo con ella por haberle arrebatado su vida humana. El bosque de las brujas, narrado el 8 de enero del año 2020. Dicen que cerca del lago de Texcoco, en tiempos de la colonia, no existían aún las carreteras ni algún tipo de comunicación entre los pueblos. Las personas vivían de la agricultura y de la poca pesca de los ríos. No había tanta gente, así que era más fácil dar abasto a la población. Cada semana los pescadores llevaban sus mejores pescados al campo para intercambiarlos por las mejores carnes y viceversa. Sin embargo, no era tarea simple, pues los pueblos quedaban distanciados entre sí, y para hacer el trueque había que atravesar un espeso bosque. La gente de los pueblos cercanos siempre había temido entrar en el bosque, por el frío y la siniestra niebla que lo envolvía de mañana a noche y que se deslizaba silbando entre los árboles. El bosque era inquietante en sí por su amenazante profundidad, por los sonidos que se desprendían con el viento y los silbidos y gritos de los animales. En múltiples ocasiones los pueblerinos circundantes debían atravesar, ya bien entrada la noche, aquellos parajes desolados y atemorizantes para llegar temprano a la mañana siguiente a su destino. A veces era difícil lograr hacer que los caballos o los burros quisieran penetrar en él, pues se inquietaban sobremanera, como si presintieran que algo malo los esperaba detrás de este espeso manto de niebla fría que siempre lo envolvía. Cuentan por ahí que una noche un campesino iba montando a lomos de su burro y pensaba en atravesar el bosque. El frío y la oscuridad reinaban en el terreno y las ramas de los árboles golpeaban constantemente contra su cara. El hombre estaba aturdido y sus ropas comenzaban a humedecerse por las gotas de niebla. De pronto, la bestia comenzó a rebuznar y a correr inquieta, sin obedecer las riendas de su amo, y acabó finalmente por tirarlo al suelo. El campesino, horrorizado, corrió por el bosque sin parar, tratando de encontrar al burro, hasta que, estupefacto, paró cuando capturó su visión un fuerte fulgor entre las arboledas, y escuchó unas voces parecidas a cantos que se hacían más y más fuertes en la lejanía. Como hechizado, se aproximó hasta que la luz casi lo cegaba, pues era cada vez más brillante, y podía escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían y hablaban de extraña manera. Se escondió entre unas ramas para observar, en un gran claro del bosque, cómo numerosas mujeres jóvenes y mayores, maduras y ancianas, estaban vestidas todas con túnicas negras y pintadas con extraños jeroglíficos. Se esforzaban por correr alrededor de una gran hoguera, levantando y bajando las manos, como imitando el vuelo de los murciélagos. Iban gritando y cantando extrañas plegarias satánicas, donde en una mezcla casi inentendible de idiomas, el nombre de Belcebú se alzaba sobre todas las oraciones. Mientras unas hacían sacrificios de chivos y gallinas negras, otras tomaban las cabezas, y con la sangre que goteaban regresaban al piso del bosque. La esparcían sobre las rocas y las hojas muertas, y paraban en los árboles para marcar señales extrañas, incomprensibles para los humanos normales. No cabía la menor duda de que eran brujas en un aquelarre. De repente se escuchó un rebuznar. El campesino volteó la mirada buscando a su animal, y cuando alcanzó a vislumbrarlo, vio como una de las brujas decapitaba a su burro. El campesino cerró los ojos y pasó saliva. Deseaba saltar de su escondite y reclamar la vida de su animal de trabajo, pero en lugar de hacer eso, siguió mirando, mientras sus rodillas empezaban a temblar y de su boca salía un vaho tibio que indicaba que la temperatura era más baja de lo que pensaba. Acto seguido, la mujer clavó la cabeza del animal en un palo y danzó alrededor del fuego con ella, invitando a las demás a bailar. Fue pasando el palo, mientras la sangre se deslizaba por el tronco y era lamida de sus manos por las hambrientas bocas de las brujas.
Finalmente lanzaron la cabeza al fuego, y al instante la llama desapareció absorbida por la tierra. Las brujas tomaron asiento sobre unas piedras que parecían puestas por la naturaleza para tal propósito. El campesino observaba hipnotizado aquel rito. Estaba tan concentrado en lo que veía que no se dio cuenta hasta que una mano lo tocó por la espalda. Se giró y vio a una de las brujas que le echaba el aliento en la cara. Él lo aspiró y sintió como una extraña y oscura niebla se metía en su cuerpo, mientras la bruja le decía con voz calmada: «Todo aquel que nos haya visto ha de fallecer. El designio lo dice así». Soltando una aguda carcajada, desapareció de su lado, mientras las demás brujas volteaban a señalarlo. Era una pesadilla. Todas lo miraban como si ellas supieran algo que él no sabía, y eso, más que nada, lo hizo sentir un pavor que por unos segundos lo paralizó, hasta que horrorizado echó a correr bosque abajo. No paró hasta llegar al pueblo, como si fuera el mismísimo demonio el que llevara su cuerpo a los infiernos. Una vez ahí, cayó al suelo desplomado por el esfuerzo. Sus vecinos acudieron a auxiliarlo y lo metieron en la cama, mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto con la voz apenas entendible de tanto tartamudeo. Lo siguió una terrible fiebre de la cual ya no pudo deshacerse. Al final falleció, tal y como lo había predicho la bruja. A partir de ese día, la gente evitaba pasar por el funesto sitio. Para cualquier cosa usaban el camino más largo que rodeaba el bosque de las brujas, como fue llamado desde la leyenda de aquel pobre campesino que tuvo a mal presenciar lo que ningún hombre en vida debería presenciar. Por supuesto que hubo muchas más historias sobre valientes o despistados, o simplemente sobre aquellos incrédulos, sobre la posibilidad de la existencia de aquellos seres demoníacos. Historias de personas que vieron cosas extrañas y horribles en el bosque. El bosque de la leyenda ya no existe, pero cuentan que en su lugar hay una plaga de unidades habitacionales, y a decir verdad, ya no se sabe qué es más horrorífico de contar.